Buenas noches, ingeniero Luis Justi. Ya vamos entonces a dar inicio a la transmisión que hemos preparado para todos los seguidores de Instagram y para todas aquellas personas interesadas en saber lo que está ocurriendo a nivel global, a nivel en la industria petrolera como tal. Y bueno, ¿qué más que usted, ingeniero Justi, con su gran experiencia, con su gran trayectoria en el mundo petrolero, como profesional y bueno, todo lo que usted ha representado también para Venezuela en ese ámbito, ¿no? Para mí, Luis Justi es un constructor de la nueva visión petrolera nacional y defensor de la meritocracia. Y un hombre, bueno, oriundo de los lados para los que no lo conocen, oriundo de los lados de Lagunilla, la costa oriental del lago, un hombre de 74 años de edad y que no es casualidad que empiece a escribir una historia en el mundo petrolero, en el lugar o en el sitio donde empezó a Justi, ingeniero de petróleo, ingeniero, creo que se desconectó, pero ya seguramente vamos a volverlo a conectar por acá. Disculpen ahí el percance, estamos en vivo. Saludos a todos. Ya estamos de nuevo con Luis, con el ingeniero Luis Justi. Y efectivamente... Debo decirte que te perdí por un rato, o sea que todavía no he escuchado tus primeras palabras. Sí, estamos, bueno, me escuchas perfectamente, ¿verdad? Sí. En este momento. Sí. Buenísimo. Okay. Buenísimo. Bueno, comentaba a todas las personas que nos están viendo en este momento que de dónde habías nacido, para que te conocieran un poco aquellos que no saben o no conocen, digamos, la información o la biografía del ingeniero Luis Justi. Entonces decía que eras ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad del Zulia, zuliano además, y que más allá de la trayectoria en el mundo petrolero, tus pasos en la industria, adicional a eso, tuviste una gran trayectoria internacional donde te galardonaron en el año 1988 como el Ejecutivo Petrolero del Año, durante la 19ª conferencia Oil and Gas efectuada en Londres, en aquel momento donde estaba avalado por los altos ejecutivos de petróleo y gas del mundo, ¿no? Y que también, como logro profesional, tienes que en el año 1996 logras, en tu gestión como presidente de PDVSA, unir lo que era Maraven, Lagoven, Corpoven, como una de las empresas, bueno, en Latinoamérica, reconocida según la revista Fortune en el año 1996. Y eso fue la gestión en tu gestión como presidente de PDVSA en el periodo 1994 y 1999. Y que además también fuiste vicepresidente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia como gremialista, que eso muy pocos lo saben, y es importante también que tengan en cuenta la capacidad profesional, la capacidad gremial y la importancia del gremio profesional en el Estado Zulia. También has participado como conferencista en instituciones y reconocido en instituciones en todo el mundo, especialmente las instituciones académicas de Estados Unidos. Y a su vez, y ya con esto le damos la palabra al ingeniero Luis Justi para que también pueda presentarse. Luis Justi, además de eso, es miembro de la Junta Asesora de Energy Intelligence Group y del Diálogo Interamericano de Washington, D.C. Bienvenido, ingeniero, colega, gran amigo. Mi respeto, mi aprecio y mi admiración por usted. Muchísimas gracias, Luis. Encantado de saludarte.
Para aquellos que nos están viendo, en realidad no nos conocíamos, pero ya yo había revisado tu hoja hoja profesional y sé que eres un personaje muy distinguido y que tienes grandes logros en tu carrera profesional. Encantado de que seas tú, otro zuliano, el que me esté entrevistando. Podemos dar comienzo al diálogo y no sé si quieres hacer un planteamiento que pueda dar inicio a la conversación. Bueno, primero agradecer el mérito, las palabras afectuosas por usted, ingeniero, y bueno, vamos a dar inicio con la transmisión, con la información que se ha preparado para todas aquellas personas que quieren saber qué es lo que está pasando en la industria petrolera, en la economía, y cuál es la incidencia, el impacto que ha tenido el COVID-19 en el mundo como tal. Quisiéramos conocer, nosotros, bueno, todos los que nos están viendo en este momento, quisiéramos saber cuál es la visión de usted con la incidencia del COVID-19 en la economía petrolera en el ámbito global. ¿Cómo ha afectado esta pandemia en la industria? ¿Cómo hemos llegado a tener, bueno, eventos hasta hace poco increíbles, primera vez en la historia? Y bueno, quisiéramos conocer cuál es su visión. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tratar de comenzar con una especie de telón de fondo. La industria petrolera es una industria de alcance universal. En otras palabras, el petróleo no es exclusivo de ningún país, y mucho menos el desarrollo del petróleo a través de los oleoductos, los tanqueros, toda la actividad que se traduce en que haya un suministro permanente a lo largo de todas las vidas de la gente, porque el petróleo y el gas natural, que son parte de lo que yo llamaría la sangre de la energía del mundo. Ahora, esta pandemia que ha venido, yo diría que en forma intempestiva, ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Si vamos a mirar cómo estaba la industria petrolera antes de la pandemia, tendríamos que decir que la industria petrolera estaba actuando de una manera rutinaria. Hacia el mes de diciembre, el petróleo estaba entre 60 y 63 dólares por barril, tanto el Brent como el WTI, y estaba un poco flojo porque el precio, porque normalmente a finales de año ahí se aflojan un poco los precios del petróleo. Sin embargo, los sauditas, que son los que manejan a la OPEP, prácticamente la manejan, convocaron una reunión porque querían revisar la situación de los precios, porque se estaban aflojando un poco. Además, los sauditas tenían otra motivación muy importante. La empresa Saudi Aramco es una empresa muy grande, quizás la más grande del mundo, la petrolera más grande del mundo, pero el país, Arabia Saudita, está confrontando problemas económicos porque el gasto es sumamente grande. Hace ya unos 6 meses, 7 meses, empezó una diligencia que estaban haciendo los sauditas para hacer un IPO, que es una oferta pública de acciones por primera vez en la historia del Medio Oriente, y empezaron a trabajar en eso. Sin embargo, el gestor de todo esto es el príncipe heredero, y ese príncipe heredero es un tipo bastante ambicioso y ha tenido muchas participaciones, algunas de ellas no tan católicas que digamos, como fue el asesinato del periodista allá ¿cómo se llamaba ese periodista? Se me olvidó en este momento. Khashoggi, creo que se llamaba. Empezaron a promover el IPO. Dijeron que iban a colocar $1 trillón y el mercado no respondió a esa cifra. Se bajaron a $2 trillones, perdón, eran $3 trillones, se bajaron a $2 trillones, tampoco respondieron. Y entonces finalmente bajaron a $1 trillón, pero lo que hicieron ellos fue que ellos le encasquetaron a todos los sauditas la obligación de que tenían que comprar papeles del IPO. Esa participación de fin de año de los sauditas tenía esa trascendencia,
y la aspiración de que pudieran colocar eso en el mercado. Desde el principio yo personalmente tenía la impresión de que eso no iba a caminar muy bien, porque tener todas las acciones en parte de la familia, porque son 17.000 príncipes, tampoco estamos hablando de que son una familia pequeña. Entonces los sauditas naturalmente querían la estabilidad del mercado petrolero, convocaron a la reunión fue atendida por todos los participantes habituales y ellos recortaron 1.4 millones de barriles por día, esperando que los rusos, que no son miembros de la OPEP, porque los sauditas manejan la OPEP, pero los rusos siempre en los últimos 3 o 4 años han estado apoyando a Arabia Saudita para buscar la estabilidad de los precios. En esta ocasión no lo hicieron. Los sauditas se lanzaron con su recorte, los rusos no cortaron producción, sino que aumentaron, y el príncipe lo que hizo fue que, bueno, así es la cosa, bueno, entonces ahora nosotros vamos a lanzar petróleo a la calle. Y llegaron a 12 millones y medio de barriles por día, de tal manera que eso derrumbó el mercado. La consideración de todo esto era simplemente petrolera, pero lo que estaba esperando en el rincón de la otra esquina era que estaba viniendo el coronavirus. En ese momento, a mediados del mes de diciembre, pues no se sabía cuál era el alcance del coronavirus. Llega esta situación y naturalmente la convergencia de las dos cosas hace que se derrumben todavía más los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo en sí mismo tenía que derrumbarse. No es exactamente eso lo que pasó, sino que como las actividades del mundo entero se han contraído por el coronavirus, porque hoy en día hay muchísimas automóviles que están paralizados, la gente está en la casa porque tiene pánico de contagiarse, el contagio es peligroso, hay cantidades de muertes y todo lo demás, y entonces es imposible pensar que la industria petrolera, que es una parte de la economía del mundo, iba a estar sana y salva mientras todo lo demás estaba pasando. Y es así como entonces los precios del petróleo se vienen abajo, llegan como en primera instancia como a unos $20 por barril. Hubo una segunda convocatoria y acudieron todos y lograron establecer un recorte de 10 millones de barriles por día, pero ya el mal estaba hecho, ¿no? Y la combinación con el coronavirus había tumbado los precios hasta más o menos $20 por barril. Y ahora pues todavía mucho más. ¿Por qué? Porque se empezó entonces a replegar la producción de petróleo, porque no había para dónde enviar. En vista de las limitaciones logísticas que había en todas partes del mundo, empezaron a contraer más bien la producción y la empezaron a almacenar. Hay muchos tanques de almacenaje en muchas partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos, pero también en muchas otras partes del mundo, y empezó a acumularse el petróleo en los tanques hasta que llegó un momento en que empezaron a usar también barcos tanqueros para tener almacenamiento allí también. Al estar los tenían abrumados. Al estar embotellado, sí, están las especulaciones acerca de lo que puede ser el precio del petróleo. Hay gente que dice no, que el petróleo vale 0, hay otros que dicen menos $37, y eso por supuesto, eso no tiene sentido. El valor intrínseco del petróleo en esos tanques no se ha perdido, simplemente no está en demanda en este momento, no está saliendo y por supuesto no puede tener un precio. Si en el momento en que se llegara a reanudar la producción petrolera, pues naturalmente que ese precio va a tener, ese petróleo va a tener el precio que en ese momento se determina en función de la oferta y la demanda. De tal manera que ese es el telón de fondo. Ahora, no sé si quieres intervenir o quieres hacer alguna pregunta antes de seguir. Sí, digamos, siendo consecuente un poco con la información que viene suministrando, digamos, esto sería como otra pregunta también que pudiese ser aclarada y que puede ser conectada o articulada con lo que se ha transmitido hasta ahora, ¿no? ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, la industria petrolera a nivel, digamos, en el ámbito mundial, en el ámbito global, ya que las reservas federales andan inyectando a la industria, pues, liquidez, en este caso?
Sí, aquí en los Estados Unidos hay una movilización promovida por el presidente Trump. Correcto, sí. Gente que con todo lo que el presidente Trump ha logrado para los Estados Unidos, la pandemia, que es una cosa totalmente fortuita, que ha entrado en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, ha comprometido mucho a todos los países del mundo, y en el caso de los Estados Unidos, cuando estaba boyante la economía, por supuesto que esto también ha creado muchísimos problemas, y tú verás que el presidente Trump está todos los días en algún programa de televisión, porque hay una lucha por mantener la estabilidad económica del país, y él es el campeón de eso, ¿no? De tal manera que aquí muchas de las compañías petroleras están recibiendo inyecciones. No sé si te has fijado que el secretario Mnuchin, ¿no?, que tiene su programa lineal para salvar a los pequeños y medianos empresarios, para que las compañías petroleras reciban dinero, para que no tengan que entrar en bancarrota. Y todo esto se ha podido hacer por el esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos, perdón, disculpa, el gobierno de los Estados Unidos, en unos tiempos en los cuales esto no debería estar, pero como llegó el coronavirus, esto es lo que está, pues así es, la que se está enfrentando. Yo confío en que los Estados Unidos van a salir bien del paso, porque una de las cosas que caracterizan la gestión del presidente Trump es simplemente el beneficio directo para los ciudadanos de los Estados Unidos, para el país de los Estados Unidos, porque es ese el destino que tiene todo lo que él está adelantando. Y las diligencias que se hacen fuera del ámbito de los Estados Unidos siempre tienen que ver con el beneficio que los Estados Unidos pueden sacar de alguna actividad internacional. Entonces, eso está caminando y está siendo de verdad muy importante para que la economía de los Estados Unidos no colapse. A pesar de que está muy comprometida, por supuesto, todos estos programas de ayuda están resolviendo muchos de los problemas de los pequeños y medianos empresarios, de las grandes compañías petroleras. Todo el mundo está recibiendo, de verdad, están recibiendo esa inyección de capital. Buenísimo. Otra pregunta, ingeniero Yusti, importantísima también, porque es muy evidente que luego de esta cuarentena mundial ocurran cambios trascendentales para los países del mundo, en especial para los países que sin duda alguna tienen su mayor fortalecimiento o su mayor fortaleza es esta industria petrolera, pero hemos visto cómo se le ha dado fuerza, por ejemplo, el tema de las energías o las tendencias tecnológicas, el tema de las energías alternativas, cómo se prepara también la industria petrolera ante esos cambios que se avecinan. Sí, bueno, hay que empezar por decir lo siguiente, ¿no? Déjame decirte, te voy a mencionar algunos números, quiero mencionar algunos. Buenísimo. Para vemos en el mundo entero consume el mundo entero 285 millones de barriles de petróleo equivalente. Produce el mundo de los Estados Unidos. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir la...? Sí. El mundo consume 200... olvídate del coronavirus por un momento, para okay. estos números. El mundo consume 285 millones de barriles por día de petróleo equivalente, produce y consume esa cantidad. El petróleo equivalente es porque los tres fósiles son el petróleo, el gas natural y el carbón. Entonces, el petróleo es la base de todo. Pero la energía equivalente del gas natural es que son 6.000 pies cúbicos de gas por barril para poderlo acoplar con el petróleo. Para el petróleo equivalente es para poder acoplarlo con el petróleo. Y además, el equivalente de carbón es 0,20 toneladas de carbón, ¿no?, por barril. Entonces, así se puede sacar la cuenta de cómo es la distribución. El 82% de la energía son fósiles, ¿no? Y el resto, que es el 18%, tiene 5% la energía nuclear, 2.2% la energía
la hídrica, 10,8 renovables, y de esos renovables 8% es biomasa. Y esa biomasa no es como en Volver al Futuro, que el loco sino que es la tala, verdaderamente la tala de los bosques que están, sobre todo en esa franja que está en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. No puede ser una cosa o la otra. El petróleo va a seguir con las dimensiones que tiene todavía cuando se restaure lo que es la tranquilidad de los pueblos del mundo, una vez que el coronavirus pueda desaparecer. Las cosas van a volver a su lugar. Y así como los precios del petróleo hoy en día no significan nada y van a empezar a significar el día que salgan de nuevo al mercado, también todas las actividades, tanto las petroleras como las actividades económicas en general, pues naturalmente saldrán a competir en los mercados como siempre ha sido. Tiempos difíciles, sin duda. Las energías alternas, por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la solar tiene muchísimo futuro. Naturalmente que es más efectiva cuando está en los lugares donde hay sol la mayoría de las horas del reloj, pues, ¿no? Porque es importante que haya el sol para que la energía sea competitiva. Hay otras energías que naturalmente la nuclear, pero la nuclear siempre es peligrosa y ya hemos visto accidentes grandes como pasó hace años en Japón y todos estos problemas que trae la energía nuclear. La energía hídrica hay que construir, tú sabes, los lagos artificiales y todo lo que es el embalse que hay que invertir y hay que mover, muchas veces hay que mover una ciudad, un pueblo para que esa energía entre. O sea, todas las energías tienen ventajas y al mismo tiempo tienen desventajas. Pero toda la energía del mundo es muy importante y naturalmente que siempre es muy importante la parte del petróleo, que para nosotros los venezolanos, y ojalá que en tiempos futuros las cosas puedan mejorar, sin duda alguna es muy importante la presencia del petróleo y el gas natural. Sí, bueno, y ahí es importantísimo, ya que estamos entrando en más, digamos, en la materia más a nivel nacional, ¿cuál es la importancia? ¿Qué papel juega Venezuela en todo este espectro o en toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia? ¿Cuál es el papel adicional a las cosas que están sucediendo acá en el país? Pero es importante conocer la importancia de Venezuela en todo esto. Venezuela es considerada por la explotación de crudo en la franja del Orinoco, específicamente el crudo más pesado del mundo, y luego de toda esta situación, dado una eventual cambio también en el tema de la cuarentena o el tema del COVID-19, ¿cuál es la importancia o cuál es el papel de Venezuela en todo esto? Bueno, en el caso de Venezuela, es necesario tomar en cuenta la actual situación de Venezuela. Venezuela tenía una trayectoria, venía de muchos años atrás y sin duda alguna la llegada del gobierno de Chávez pues, abrió un camino totalmente diferente y no voy a dedicar muchas palabras a esto porque yo creo que todos sabemos lo que está pasando en Venezuela. Venezuela hoy en día es un país totalmente fracasado y lamentablemente los grandes perdedores. La pregunta es muy importante y te voy a decir por qué. Porque en la comercialización del petróleo uno probablemente alguien puede pensar, bueno, es que yo salgo con un camión y voy y la vendo y tal, lo meto en un oleoducto. Sí. Del otro lado pues alguien lo va a recoger y va a pagar y todo lo demás, ¿no? Pero la parte de comercialización es muy importante, ¿no? Porque por ejemplo aquí en los Estados Unidos, el petróleo tiene un precio que está en el New York Stock Exchange, en el mercado de Nueva York. Y eso va por una tubería que sale de un patio de tanques, que es el mayor Oklahoma. El petróleo hasta allá, y eso son 7,000 millas o algo así. En cambio, por ejemplo, y ese es el crudo WTI.
Brent, el crudo Brent es lo que se llama un crudo de agua. ¿Por qué? Porque el crudo Brent, que la referencia está como a 2 kilómetros de la costa del Mar del Norte. De tal manera que el crudo Brent, y por eso siempre está por encima del de los Estados Unidos, porque el de los Estados Unidos es un crudo de tierra, porque tiene que ir por un oleoducto largo y va entonces a entrar en las negociaciones del mercado. Todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales es muy importante para el negocio petrolero. La comercialización es toda una ciencia para sacar el mejor provecho que se pueda tener, y habría un capítulo muy importante de describir cómo es que se comercializa el petróleo en el mercado. No quiero cargarles una cantidad de cosas de tipo técnico, pero sí es importantísimo el manejo del mercado en Nueva York, tanto del gas como del petróleo. El gas natural también va al norte, hacia el mercado de capitales también en Nueva York, y eso todo es una parte que es muy importante para mantener el precio del petróleo. Ingeniero, un mensaje, digamos, también motivador para aquellos ingenieros que están en otros países, que nos están escuchando. Por ahí vi que hay gente en Cartagena que nos está viendo, gente en España, gente en Chile. Sabemos que ahorita un gran número de profesionales han tenido que emigrar y han tenido que salir a ejercer también su profesión en otros países. Ese talento, ¿qué vamos a hacer con ese talento, con ese capital humano, con ese recurso humano? Porque indudablemente usted, por la experiencia, por su trayectoria, por su buen manejo y gestión durante ese periodo como presidente de PDVSA, es una pieza fundamental para poder impulsar cambios sustanciales en materia petrolera en el país. ¿Qué podemos decirles a esos, especialmente a esos jóvenes que egresaron, por lo menos conmigo egresaron muchísimos, que ingenieros de petróleo, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, que quisieran saber cuál es su función, su talento como capital humano en Venezuela? Yo les diría que sean verdaderamente muy optimistas, porque Venezuela tiene grandes recursos. La malversación hace pensar que esto es una cosa que se nos vino encima, que esto es una maldición del destino o algo por el estilo, ¿no? Aquí, en realidad, el futuro de Venezuela, y para todos estos jóvenes, de verdad, es un futuro brillante. Hay un porvenir allí. Te voy a mencionar algo, ¿no? Que no lo hemos tocado. La Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es una necesidad crearla, porque eso es lo que permite que vengan los grandes capitales. Una Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene... Me siento sumamente orgulloso también de poder establecer esta conexión con usted, y de verdad que me llena de mucha satisfacción saber que, primero, el mensaje de una persona que tiene una amplia experiencia no solo en el ámbito petrolero, sino como ser humano. Luis Justi, ingeniero Luis Justi, yo lo que he escuchado como referencia son cosas extraordinarias. Veo los mensajes que la gente está dejando ahorita en la transmisión que estamos haciendo, y son mensajes que realmente muestran lo que es la ética, los valores, los principios, no solamente a nivel profesional, sino como ser humano. Y eso, por lo menos, a mí me llena mucho, y me llena también transmitir, o que podamos en este momento los dos poder transmitir ese mensaje de motivación para todos esos jóvenes profesionales que debido a la diáspora han tenido que salir, e incluso los que están acá. Hoy las capacidades, por ejemplo, la Universidad del Zulia, ambos somos egresados de la Universidad del Zulia. La situación que vive la Escuela de Petróleo, la Escuela de Química, la Facultad de Ingeniería, la universidad como tal, es difícil la situación. Y saber que usted nos diga, en este caso, que Venezuela tiene un gran potencial para poderse levantar y poder crecer y poder nuevamente renacer de las cenizas, es algo súper importante, súper valioso, y que indudablemente
llega a cada uno de nosotros, ¿no? Y obviamente, de verdad, me siente muy feliz saber que usted todavía piensa como nosotros pensamos. Tiene esa energía y esa buena vibra, por así decirlo, que tenemos nosotros ahorita de querer ver una Venezuela de desarrollo, una Venezuela de nuevas tecnologías, una Venezuela de crecimiento, una Venezuela próspera, y que yo, en lo personal, sin duda, creo que ese momento no tenemos escapatoria para ese día. Ese momento va a llegar y creo y considero que todos también tendremos espacio para poder recuperarla. Sumamente agradecido. Un mensaje, ingeniero, para todos, ya un mensaje final para todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. ¿Qué les dejaría? ¿Qué les dejaría de esta comunicación, de este encuentro? Yo diría que yo en primer lugar quiero decir que yo me siento profundamente orgulloso de ser venezolano y estoy seguro de que Venezuela, sobre todo los jóvenes, la van a poder ver cambiada radicalmente. Lo que está pasando en Venezuela es insostenible, el pueblo tiene hambre, la gente se muere en las emergencias, el salario básico creo que son $2 por día, o yo no ni siquiera por mes. Eso es inconcebible. Eso es una cosa inconcebible. Y mucho más tratándose de un país que tiene la capacidad y los recursos tan importantes que tiene Venezuela. Yo no solo es que le digo a los jóvenes, les hago llegar este mensaje de que se vayan preparando porque les va a tocar el beneficio de tener que adelantar el rescate de Venezuela. No tengo ninguna duda de que, dadas las circunstancias que parece que se van a venir, estarán en capacidad de participar activamente en lo que va a ser la reconstrucción de Venezuela. Un mensaje a nuestros gremialistas del Centro de Ingenieros del Estado Zulia que lo están viendo también por allí. Dice ingeniero Luis Justi, siempre gremialista y zuliano ante todo. Zuliano. Entre paréntesis, yo nací en Lagunilla. En Lagunilla, sí. Donde nació el oro negro. Decíamos al principio, ¿no? Sí. Bueno, encantado de saludarlos y de verdad mucha fuerza. Cuídense mucho porque si uno, por ejemplo, estuviera en una ciudad donde hay enfermedades y tal, entonces dice, bueno, me voy para la otra ciudad, pero no, en la otra también. No, estamos viendo una que por definición es global y por eso es que el riesgo está en todas partes. Es importante que la gente se cuide porque cuando uno ve el número de muertes que hay, de verdad es impresionante. Es una lucha entre la vida y la muerte, así que se cuiden mucho, ¿no? Y que tengan cuidado y sigan las cosas importantes de mantener las manos, lavándose las manos, todas las cosas que hay que hacer, la mascarilla y todo lo demás, porque hay mucho riesgo en este momento. Sin embargo, eso es una cosa que va a pasar. No sabemos cuánto va a durar, pero eso va a pasar. Y el día que eso pase, vendrán tiempos mejores para el mundo entero, diría yo, para este país que nos ha acogido aquí, pero principalmente para la Venezuela nuestra que nos preocupa y que queremos que salga adelante. Bueno, de verdad que nuevamente agradecido, ingeniero Luis Justi, por haberse tomado el tiempo, la disposición de transmitir esta información. Muchas personas con todo esto que ha venido pasando han generado dudas, qué pasó con el petróleo, con la caída del precio del barril, qué va a pasar cuál es la función, el rol de Venezuela, qué va a pasar con la industria petrolera mundial y a nivel nacional. Todos esos puntos creo que, bueno, de forma muy general, porque si profundizamos aquí pasamos toda la noche conversando y importantísimo todo, sin duda alguna. Y bueno, muy, muy agradecido por la disposición y por haber tenido ese tiempo muy valioso para nosotros. No, muchas gracias a ustedes y un saludo y un abrazo para todos los que nos están viendo.
que yo no los estoy viendo aquí en la pantalla, pero que muchísimas gracias por haber venido y haber concurrido a este viaje. Y en particular, especial para ti, y un abrazo a Sandy Blasio también. Sí, con gusto. Bueno, también quiero agradecer al equipo de prensa que hizo el contacto y que estoy seguro que estará trabajando para próximos contactos, ¿no? Próximos encuentros. También quiero agradecerle a la Fundación Seibe Joven Zulia, al equipo que siempre nos acompaña, que son un grupo de jóvenes de las distintas universidades que se han sumado a este proyecto de querer impulsar, proyectar a jóvenes profesionales con capacidades, con talentos. Quiero agradecer al Centro de Ingenieros del Estado Zulia también por siempre estar allí con nosotros apoyando a todos los presentes también que nos están viendo en este momento, y que próximamente estaremos teniendo otros contactos también con distintas personas que han tenido mucha participación en esta Venezuela. Muchísimas gracias, ingenieros. Y estoy a la orden de ustedes, con muchísimo gusto. Con gusto. Usted de la casa, usted de la familia, y además zuliano de Lagunillas. Sí, agradecido, y que Dios lo bendiga, ingeniero. Saludos a la familia, saludos a todos por allá, y pronto lo queremos tener acá con nosotros. Ok, muchísimo gusto, que les vaya muy bien, me despido, hasta luego. Listo, gracias.